Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Que Dios te bendiga. Quien te habla es el pastor Oscar Durán y a través de este medio te quiero comunicar una enseñanza acerca del altar familiar. La Biblia dice en Génesis capítulo 35 del versículo 1 al 15, pero vamos a ver estos primeros versículos. Dice el versículo 1, dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Una de las cosas que podemos ver acá es que el altar no es una iniciativa que nace en el corazón del hombre, sino en el corazón de Dios. Es un diseño divino. Fíjese que es Dios el que le dice a Jacob que haga el altar, ¿sí? Por lo tanto, el altar familiar, el altar en tu casa, es algo que nace en el corazón de Dios. Ahora, ¿qué es lo que Dios le dice a Jacob? Levántate. Una de las cosas que tenemos que entender es que cuando Dios te dice levántate es porque Dios está viendo que la situación por la cual estás pasando te dejó espiritualmente lisiado. ¿Qué significa eso? Que muchas veces la situación puede que sea tan pesada la carga, tan fuerte lo que estamos pasando, que muchas veces no sabemos qué hacer y ese mismo peso nos deja, de hecho dice la palabra, que nos afirmemos los que tienen las rodillas endebles. Ahora, ¿qué significa eso? Que muchas veces los problemas, las cargas y las situaciones son las que nos hacen tanto peso que pueden que nuestras rodillas se cansen y quedemos lisiados, quedemos paralíticos espiritualmente. Pero una de las cosas que Dios le dice a Jacob, levántate, ¿sí? Es necesario que te levantes. Ahora, y le dice, y sube a Betel, no solamente que Dios le dice que se levante, sino que también le da una instrucción de a dónde debía ir. Bien, ¿qué es Betel? Betel significa casa de Dios y puerta del cielo. O sea, tenés que ir a un ambiente, ¿sí? Primero y principal es necesario entender que el altar está conectado con el congregarse. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos a la casa de Dios es donde hay una unción que se derrama sobre nuestras vidas. ¿Para qué? Para que cuando nosotros lleguemos a nuestra casa podamos levantar un altar en nuestra casa, ¿sí? Con los elementos que se utilizaron en la congregación. Pero bueno, eso ya lo vas a ir entendiendo. Ahora, dice, levántate y sube a Betel, ¿sí? Betel, casa de Dios y puerta del cielo. ¿Qué significa eso? Que hay un portal que se abre en tu casa cada vez que levantas un altar. La Biblia dice en Apocalipsis capítulo 4, versículo 1, después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, que había una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá, ¿bien? Sube a Betel, levántate y sube a Betel, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Dice, y al instante yo estaba en el espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Bien, ¿qué significa? ¿Qué es lo que hace el altar? Precisamente esto. Cuando nosotros subimos a Betel, cuando nosotros nos conectamos con Dios, nuestro espíritu, dice, y al instante yo estaba en el espíritu. Es importante esto, ¿por qué? Porque el altar, cada vez que nosotros levantamos un altar, nos hacemos sensible al mundo espiritual y entramos en esa dimensión del espíritu. ¿Para qué? Dice, para poder ver las cosas desde la visión de Cristo, desde la visión de Dios y no desde la visión de la tierra. Es importante entender eso. Por eso es muy importante que levantes un altar en tu casa, pero que también puedas congregarte, ya que ambos están conectados. Bien, ahora dice, podría hablar mucho más sobre esto, pero lo dejamos ahí. Y sube a Betel y quédate allí. Es importante que también le dice, levántate, sube a Betel, pero ahora le dice, quédate allí. ¿Qué significa eso? Que debemos mantenernos con la visión que Dios nos da cuando nos conectamos en el altar. ¿Sí? Dios te va a dar una palabra, Dios te va a dar una visión, y esa palabra tiene una imagen, y esa visión de Dios es la que te tiene que mantener
frente a la situación de persecución que estás atravesando. Dice, y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Es importante esto, ¿por qué? Porque Dios nos está diciendo ahí que cuando huías de tu hermano Esaú, ¿qué significa eso? Que hay muchos problemas, situaciones, circunstancias que nos van a perseguir, pueden que vengan con intenciones de querer dejarnos lisiados, dejarnos paralizados, pero cuando nos mantenemos en la visión y en la palabra que Dios nos dio, nos vamos a mantener de pie, porque vamos a estar viendo las cosas no desde el mundo natural, sino desde el mundo espiritual, ¿sí? Por eso es muy importante que tengas un altar en tu casa. Número 2. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Siempre en una casa hay un liderazgo. Siempre en una casa hay un líder. ¿Qué es un líder? Una persona de servicio. Jesús dijo, mayor es el que sirve. Es una persona que le va a servir a su familia. Es una persona que le va a ser de bendición a su familia. Es una persona que toma la iniciativa de levantar el altar. Ahora, fíjese que le dice Jacob, llama a su familia y a todos los que con él estaban. Ahora, ¿qué significa eso? Que es siempre hay un líder que va a conectar a su familia con Dios, pero que también va a conectar a todos los que le rodean, ¿sí? Porque el altar no solamente es para consolidar a tu familia, sino una vez que tu vida es consolidada en el altar, vas a consolidar a tu familia, y una vez que consolides tu familia, vas a consolidar a todos los que te rodean. Ahora dice, y quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros. Bueno, ¿qué es los dioses ajenos? Eso es lo que la Biblia llama idolatría. ¿Qué es idolatría? Todo lo que estamos poniendo por delante de Dios. Todo lo que pongas por delante del altar, todo lo que pongas por delante del momento de congregarte, del momento de altar, del momento, si estás en las visitas, el momento de la visita, todo eso que pongas por delante es hacer un ídolo. ¿Por qué? Porque está poniendo tus problemas, tus circunstancias, tus situaciones por encima de la palabra, y ya que es la palabra la que te va a dar la solución para ese problema. Por eso te conviene poner la palabra por encima del problema, porque es la palabra la que te va a dar la solución al problema. Y también dice, y limpiaos. Bueno, esto, ¿sí? ¿Cuándo hacemos esto? Cuando pasás por la escuela LBS. ¿Qué es lo que acontece? En la escuela LBS, liberados, bendecidos y sanados, la primera semana vemos principios de liberación, donde comenzamos a limpiarnos, comenzamos a entregar a Dios cosas que no son de Dios, que ahora por medio de la luz de la palabra lo entendemos, lo entregamos en el altar y sabemos que Dios va a comenzar a obrar. Bien, y dice, y mudad vuestros vestidos. Para poder entender esta última parte, así muy por encima, tenemos que ver Génesis capítulo 3, versículo 21, y dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Es necesario entender que Dios es el primero en sacrificar en el huerto del Edén para vestirnos. Es necesario entender que la sangre de Cristo fue derramada para limpiarnos de todo pecado y para cubrirnos. Sí, es Dios el que nos cubre. La Biblia dice que fue el Señor el que los vistió. Ahora Dios nos viste de una vestidura totalmente nueva, una vestidura limpia, sin mancha, ¿sí? Dios nos da una nueva manifestación. Dios, hay algo que vestidos de Cristo, ¿sí? O sea, empezamos a manifestar a Cristo. Bueno, que Dios te bendiga. Nos vemos en el siguiente audio.